Hola chicos, ¿cómo están? Soy el doctor Ramón Lara. Esta vez les traigo una clase de pop un poco diferente a lo que veníamos haciendo. Traté de sacar un poco las diapositivas y hacer algo un poco más agradable a la vista, un poco más interactivo con ustedes. Les traje algo dibujado en una pizarra, ¿verdad? Espero les guste, pero más que nada que se entienda y que les sea útil. Hoy quiero hablarles sobre el EPOC. Como habíamos dicho con algunos de ustedes, en el caso de los fenotipos del EPOC, ¿verdad? Tenemos dos tipos. El EPOC enfisematoso, que es esta imagen que vemos, y el EPOC con bronquitis crónica, que es el otro fenotipo clásico del EPOC. Vamos a empezar con el enfisematoso. La fisiopatología nos habla de una destrucción de los acinos. Sabemos que el acino es la unidad funcional del pulmón constituida por el conjunto de alveolos, ¿verdad? Lo que ocurre en estos acinos es que una destrucción capilar, lo que a consecuencia ahora ocasiona que no pase oxígeno a la sangre, no se produce el proceso, ¿verdad?, de intercambio de O2 llamado hematosis. Entonces tenemos unos pulmones llenos de aire, hay atrapamiento, hay pulmones hiperinsuflados que se traduce en una radiografía con tórax alto. Hay imágenes de campos pulmonares limpios en el caso que no hubiere una coinfección. Entonces veríamos pulmones limpios, llenos de aire, costillas horizontalizadas, espacios intercostales aumentados, y esta disposición espacial ocasiona que el corazón, ¿verdad?, la silueta cardíaca de los grandes vasos en el mediastino adopte una posición de corazón en gota o en campana también se le conoce, ¿verdad? Entonces tenemos al paciente con disnea severa. Esta disnea depende en su mayoría, ¿verdad?, que se alivie con el aire que el paciente saque con la expiración. Él se pasa expirando. Esto ocasiona que para ello, ¿verdad?, empiece a utilizar los músculos accesorios. Esto también produce que el paciente hable en frases cortas o en realidad prefiere más respirar a hablar o incluso a comer en un punto determinado. Esto ocasiona que el paciente no tenga una buena nutrición con una utilización de los músculos accesorios intensamente, produce un consumo de energía que no se repone con la dieta y tenemos entonces un paciente caquético. En lo que se refiere a la gasometría, esta expiración se va a traducir en una disminución de la PCO2 en el paciente. ¿Por qué? Porque la PCO2, ¿verdad?, se elimina con la frecuencia respiratoria alta, ¿no? El paciente empieza a lavar CO2, decimos muchas veces, ¿verdad? Entonces vamos a ver que no retiene ácido carbónico, no retiene, eh, no hay un aumento en la PCO2 que podríamos esperar, ¿verdad? ¿Por qué? Y a pesar de que no hay un buen intercambio, no hay hematosis, ¿verdad? De todas formas, con el lavado que ocasiona el paciente con su alta frecuencia respiratoria, con su expiración, ¿verdad?, en su búsqueda de alivio, esto ocasiona entonces una disminución de la presión de CO2. Estos pacientes también muchas veces se los denomina sopladores rosa, justamente porque en su afán de aliviar su disnea están como soplando, ¿verdad?, realizando la expiración, y su coloración, como no están cianóticos por no tener una retención de CO2, están como rosados. Y luego tenemos al paciente con bronquitis crónica, ¿verdad? A esto se lo llama azul abotargado justamente. Vamos a ver enseguida por qué. Estos pacientes se presentan con tos crónica, producción de moco y expectoración. En lo que se refiere a la fenotipia del paciente, ¿verdad? Y bueno, tenemos un paciente con disnea severa, se queda en casa sin hacer nada justamente por esto. Por consecuencia hay un aumento de peso y obesidad.
En la fisiopatología, a diferencia del enfisematoso, nosotros teníamos, en la que teníamos afectación de la unidad funcional, o sea, el alveolo en su conjunto el acino, aquí tenemos afectación a nivel del bronquio. Acá vemos un corte transversal del mismo, donde podemos observar un edema de la pared bronquial, una producción excesiva de moco que se traduce estos dos en una disminución de la luz, lo que al examen físico nos va a traducir como sibilancias. Entonces el aire entra pero no sale y a consecuencia de todo esto hay aire atrapado en el alvéolo, pero no hay aire oxigenado, ¿verdad? Entonces una combinación de todo esto produce una disociación de la ventilación-perfusión. Eso vamos a ir a ver, eso vamos a ir viendo un poco más adelante también. En este caso sí hay retención de CO2 al estar alterado el índice de ventilación-perfusión. Esto se traduce en una acidosis respiratoria, una hipercapnia, y esta hipercapnia es lo que produce, ¿verdad? Un color cianótico azulado en nuestro paciente, a diferencia del enfisematoso, que es el soplador rosa. También, ¿verdad? A consecuencia de esto, hay una vasoconstricción pulmonar que con el tiempo va a ocasionar una hipertensión pulmonar y a consecuencia de esto, un cor pulmonar, que también tiene su característica que vamos a ver en la siguiente imagen. Ahí está, problemas técnicos ya solucionados. Y bueno, acá ya tenemos lo que sería el manejo de las exacerbaciones del EPOC, que es lo que nosotros vamos a ir viendo bastante, justamente ahora que está empezando el frío. Empezamos, ¿verdad? Entonces, con el tratamiento, un paciente, perdón, empezamos con, ¿qué es, verdad? La exacerbación del EPOC y es el aumento de la intensidad de los síntomas más allá de lo habitual. ¿Y qué quiere decir esto? Y lo que pasa es que el paciente POC muchas veces tiene tos, tiene catarro, tiene disnea. Ahora, la exacerbación nos habla de que tiene más de lo que suele tener. O sea, más catarro, más tos, más dificultad respiratoria. Y esto se traduce en unos síntomas cardinales que nos habla de disnea, sibilantes, tos, producción de esputo y un aspecto purulento del esputo en el caso que hay una infección sobreagregada. Si juntamos dos o tres de estos síntomas cardinales, ya tenemos el diagnóstico de la exacerbación del EPOC. ¿Qué esperamos encontrar en la exploración física? Y bueno, cianosis, esto no hablaría de una hipoxemia grave, palidez, sudoración, hipotensión. Ya tenemos que pensar en una afectación hemodinámica, somnolencia, alteración del sensorio, un paciente irritable, no colaborador, con excitación psicomotriz. Allí probablemente hay una hipercapnia. Si vemos ingurgitación yugular, hay que pensar en ya un paciente, ¿verdad?, con hipertensión pulmonar, traduciendo un cor pulmonar, roncos y sibilantes disminuidos en ambos campos pulmonares. Probablemente ya tenga retención de secreciones, crepitantes difusos en una insuficiencia cardíaca y localizados en una neumonía. Si nos encontramos con una abolición o una disminución vesicular, debemos pensar en un enfisema, en un hemotórax o en un derrame pleural que obligatoriamente debemos confirmarlo con un estudio de radiografía o tomografía. Si encontramos un aumento de la frecuencia cardíaca más un ritmo irregular, una farba, un ritmo de galope, una insuficiencia cardíaca, y si encontramos, auscultamos un refuerzo del segundo ruido cardíaco, podemos seguir pensando o sospechando de un cor pulmonar. Ahora, ¿cómo le tratamos? Y podemos empezar con la oxigenoterapia, ¿verdad? Nuestro objetivo en estos pacientes es una saturación entre 88 y 92%, o en la gasometría una presión de oxígeno del 60 al 65%. Hay que tener
cuidado es no administrarle un alto flujo, sino no ponerle de entrada una mascarilla a 10 litros por minuto, ¿verdad? Porque en estos pacientes tenemos que tener en cuenta que si le aumentamos la presión de oxígeno sanguínea arterial, ellos a consecuencia van a tener una disminución en la frecuencia respiratoria, un aumento en la PCO2, esto se va a traducir en un estupor o coma del paciente. De ser posible, debemos empezar con mascarilla Venturi con aproximadamente una FIO2 del 30%. ¿Y cómo sabemos eso? Tienen que fijarse que el equipo de Venturi trae como unas bases que son unos filtros en realidad de cómo va a entrar el oxígeno. Esto tiene unos colores diferentes de acuerdo a la cantidad de oxígeno y del flujo del mismo que tenemos que administrar. Siempre debemos mirar en la base, eh, porque tiene escrito el porcentaje de FIO2 que cada filtro proporciona y la cantidad, el flujo de oxígeno que debemos darle. Debemos observar porque muchas veces esto varía con cada marca. Entonces, más bien, en vez de memorizar el color, siempre debemos acostumbrarnos a mirar en la base que tiene escrito. Si no mejora con nuestro Venturi, vamos a pasar a BNI, que es ventilación no invasiva con CPAP, que es administración de oxígeno a presión positiva. Entonces ya podemos realizarlo con el ventilador, ¿verdad? O el ambú en su defecto. Y si esto fracasa, ya pasamos a la ventilación mecánica invasiva, que es la intubación orotraqueal. Para esto debemos tener consideraciones en el contexto de un paro respiratorio, estupor o coma. Si el paciente está muy inédito con la utilización de músculos accesorios, pensamos que se puede cansar, entonces debemos intubar al paciente. Si presenta también inestabilidad hemodinámica y en la gasometría, si se presenta una presión de oxígeno menor a 40 milímetros de mercurio, una PAFI menor a 200, un pH menor a 7,25 y una PCO2 mayor a 60 y también en el contexto de una sepsis, un paciente de una neumonía. Luego pasamos a los broncodilatadores, que es la base fundamental de la piedra angular de nuestro tratamiento. Tenemos una clasificación, ¿verdad? Que serían los ABA, que para su sigla en inglés significa los broncodilatadores beta-adrenérgicos de acción corta, los LABA son los broncodilatadores beta-adrenérgicos de acción prolongada, los AMA son los antagonistas muscarínicos de acción corta y los LAMA los antimuscarínicos de acción prolongada. Luego tenemos los glucocorticoides. Y entre los ABA tenemos al salbutamol, fenoterol, entre los LABA al formoterol, salmeterol, entre los AMA al ipratropio y en el LAMA al tiotropio. En los glucocorticoides, beclometasona, budesonide, mometasona. En la fase aguda debemos de administrar la combinación de beta-adrenerización corta con antimuscarínico de acción corta. La combinación más utilizada lejos es el salbutamol con bromuro de ipratropio. Puede ser nebulizado o inhalado y debemos administrar en la frecuencia de según la sintomatología del paciente lo requiere. Una vez superada la fase aguda, pasamos a lo de acción prolongada en combinación y si nosotros sabemos que el paciente es propenso a agudizaciones o tuvo ya en el año muchas agudizaciones, podemos agregarle un glucocorticoide. Por ejemplo, el salmeterol con la fluticasona que viene en preparados comerciales combinados. A esto podemos agregarle el tiotropio. Entonces ahí cubrimos beta-adrenérgico, corticoides y antimuscarínicos de acción prolongada. O sea que por 3 vías ahí le tratamos al paciente, le broncodilatamos. Luego, en lo que se refiere a corticoides, todas las guías recomiendan la vía oral de ser posible, prednisona 40 miligramos cada 24 horas por 7 a 15 días, como máximo 15 días. De esto podemos indicar una suspensión brusca sin miedo a que haya un efecto rebote. Si la vía oral no se puede
o el paciente está en una exacerbación grave. Nuestra primera opción es la metilprednisolona en el caso de que la tengamos, 40 miligramos y de cada 24 horas. Los frascos vienen de 500 miligramos en polvo para reconstituir, lo diluimos en 100 cc fisiológico y administramos 0.8 cc para conseguir esta cantidad. Si no tenemos, podemos usar dexametasona 8 miligramos cada 8 horas o hidrocortisona CA 200 IV cada 8 horas. Si el paciente presenta una infección concomitante, si es un paciente sin comorbilidades, como amoxicilina, vía oral, claritromicina o acitromicina. Si es un paciente con comorbilidad o vamos a hospitalizarlo, podemos como primera opción levofloxacina o moxifloxacina endovenoso. En su defecto, amoxicilina sulbactam, cetrazona o cefota. Y si el paciente presenta riesgo de pseudomonas aeruginosa, pacientes que han estado hospitalizados recientemente o son hábitos del hospital o han tenido varias entradas a la urgencia por exacerbaciones, podemos sospechar, ¿verdad?, en pseudomonas aeruginosa y debemos de agregarle ciprofloxacina, ceftazidima, perdón, está mal escrito ahí, o cefepime combinado con los arriba nombrados, ¿verdad? Por ejemplo, levofloxacina con ceftazidima o amoxicilina sulbactam con cipro, cetrazona ceftazidima o en todo caso podemos agregar levofloxacina o con ceftazidima, ¿verdad? Una cefalosporina con la quinolona, hacer esa mezcla, esa combinación, perdón. Y en lo que se refiere a prevención de tromboembolia, debemos usar heparina sódica, 5.000 unidades subcutáneas cada 12 horas, y enoxaparina, 40 miligramos subcutáneas cada 20 o 24 horas, que es la opción preferida, ¿verdad?, en caso que tengamos disponible. La mejoría del paciente la vamos a ver justamente con cómo vaya respirando, si ya no está más disneico, taquipneico, justamente utilización o no de los músculos accesorios. También si ya superamos el distrés respiratorio agudo, esto no se va a traducir en una PAFI en la gasometría mayor a 300, ¿verdad? La PAFI es muy fácil de calcular, se utiliza la presión arterial de oxígeno dividida la FiO2, la cual está recibiendo el paciente. Esto multiplicamos por 100 y tenemos PAFI, ¿verdad? Menor a 200 insuficiencia respiratoria aguda, mayor a 300 es normal. Entre 200 y 300, un fracaso respiratorio inminente. Y bueno, chicos, esto ha sido el repaso, ¿verdad?, rápido de lo que es los fenotipos de EPOC. Como dijimos, el enfisematoso, tenemos el que es con bronquitis crónica, ¿verdad?, y el tratamiento, el manejo de las exacerbaciones del EPOC. Espero que hayan entendido, se haya grabado en sus cabezas. Espero que esta forma también sea llamativa a ustedes, sea atractiva, ¿verdad? No siempre haciendo slides, sino haciendo un poquito también, un poco más gráfico y siempre a las órdenes para lo que necesiten. Si tienen alguna duda, por favor no duden en escribirme, yo voy a estar respondiéndole en la medida que pueda y siempre a las órdenes. Y bueno, nos vemos.